En esta segunda unidad vamos a empezar a ver lo que es probabilidad. ¿Sí? Primero vamos a definir un par de conceptos básicos anteriores a lo que es definir la probabilidad. Después vamos a definir la probabilidad justamente y a partir de ahí un par de propiedades específicas que vamos a ir trabajando. Después de eso obviamente vamos a hacer ejercicios para empezar a aplicar todo lo que sería los conceptos vistos durante este video. ¿Ya? Entonces, lo primero es, como decía, un par de definiciones básicas. ¿Sí? Cuando uno trabaja con probabilidad, trabaja la probabilidad en base a lo que definimos como un espacio muestral. Bien. Como dice acá, el espacio muestral es un conjunto que contiene todos los resultados posibles de observación. ¿Sí? O sea, básicamente un conjunto de elementos que yo podría observar en algún experimento aleatorio, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Algo muy simple como número acá, ¿sí? Si uno tira un dado y lo que observamos es el resultado del dado, bueno, justamente en un dado de 6 caras, el espacio muestral sería todos los números que pueden salir en ese dado, ¿sí? Los números enteros del 1 al 6. Eh, Podría pasar que yo tire dos dados y quisiera saber cuál es, bueno, el resultado de cada dado, ¿sí? Observo el resultado de cada dado, no sumado, sino cada dado en forma individual, primer dado, segundo dado. En ese caso, el espacio muestral sería un espacio donde no contiene elementos unidimensionales, sino que contendría, bueno, pares ordenados, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6, ¿sí? Eh, entonces, es básicamente conjunto que contiene todos los elementos posibles de observación. Eso es básicamente el espacio muestral. Dentro del espacio muestral, uno puede definir un evento, ¿sí? Como conjunto de elementos del espacio muestral. ¿Bien? En este caso del dado, decimos, bueno, un evento podría ser obtener un número par, en cuyo caso el evento este A sería un subconjunto del espacio muestral que contiene a los elementos 2, 4 y 6. También podría definirse como números menores o iguales a 3. El evento B contiene los números 1, 2 y 3. Y podría definir básicamente cualquier evento que contenga, ¿sí? Combine los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este ejemplo. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a llamar justamente eventos dentro de un espacio muestral. A partir de los eventos, uno puede definir como no operaciones, sino otros eventos, ¿sí? Como derivados del mismo. El más simple es lo que llamamos el complemento, ¿sí? De un evento específico. En este caso, supongamos un evento A, que decimos teníamos todos los números pares, ¿sí? El complemento van a ser todos los elementos dentro del espacio muestral que no pertenezcan a. En el caso del lado serían los números impares, o sea, 1, 3 y 5, como mostramos acá. Bien. También podríamos definir la unión, ¿sí? La unión es justamente, cuando hablamos de unión inclusiva, son todos los elementos que pertenecen a alguno de los dos eventos que yo estoy tratando, dos o más eventos que estoy tratando. ¿Sí? Entonces, si yo tenía, en este caso, los eventos A, obtener un número par, y el evento B, obtener un número menor o igual a 3, la unión de esos dos eventos sería obtener un número par o un número menor o igual a 3. Entonces, cuando aplico la unión, ¿sí? Lo simbolizamos con como esa U, serían 1, 2, 3, 4 y 6. ¿Bien? El único evento que quedaría fuera, el elemento que quedaría fuera sería el 5 porque no cumple ninguna de las dos condiciones. A veces también se habla de uniones exclusivas, ¿sí? La unión exclusiva elimina todo, digamos, solo considera los elementos que están en uno solo de los eventos, ¿sí? O sea, que sea par o que sea menor o igual a 3, pero que no sean los dos. En este caso excluiríamos el número 2. ¿Sí? Otra, digamos, otro evento, digamos, derivado sería la intersección. Cuando tenemos dos eventos, hablamos de la intersección, es un elemento, son los elementos que pertenecen, bueno, a todos los eventos que yo estoy intersectando, ¿sí? Entonces, en el caso de que sean números pares y que sean números menor o igual a 3, el único elemento que cumpliría esa condición sería el número 2, ¿sí? Podría ser que eso no exista,
¿bien? Y en ese caso se dice que los dos eventos son incompatibles, disjuntos o mutuamente excluyentes. ¿Sí? El ejemplo más simple acá sería números pares, números impares. No hay ningún elemento, digamos, que te vaya a cumplir esos dos dentro de un número del lado. Entonces, no tienen una intersección definida entre sí. ¿Bien? Bueno, acá abajo está básicamente las leyes de Morgan, ¿sí? Que se llaman. Básicamente, son dos leyes, sí, no es obligatorio saberlo, pero son dos leyes que nos facilitan cuando estamos trabajando intersecciones, complementos y uniones, que básicamente el complemento de una unión de eventos es la intersección de los complementos de cada evento. Bien, y la intersección, el complemento de una intersección es básicamente la unión de los complementos de cada evento. ¿Sí? Son dos reglas básicas. eh, Pueden probar con los eventos A y B definidos sobre el dado, ¿sí? Para ver que sean ciertas, pero no es obligatorio recordar. Ahí no definido eso, ahí sí pasamos a lo que es justamente la definición de probabilidad. ¿Bien? Decimos que una función P, que está definida sobre el espacio muestral omega, ¿bien? Es una función de probabilidad si cumple las siguientes condiciones. La primera es que cualquier evento de omega, sí, pero cualquier A, tiene que ser, bueno, mayor o igual a cero. Básicamente no puede tener una probabilidad negativa. Eso es lógico, pero no es uno de los requisitos que tiene esta función. Lo otro es que la probabilidad de omega, o sea, de todo el espacio muestral, tiene que ser uno. Lo que me está diciendo es que la probabilidad de observar cualquier cosa dentro del espacio muestral es uno. O sea, siempre voy a observar, si yo observo, siempre observo algo. Parece redundante, pero eh, es básicamente una cosa. Bien. Una tercera que, bueno, no vamos a discutirlo tanto, pero que si yo tengo una serie de eventos disjuntos, ¿sí? A uno, a 2, a 3, puede ser finita o infinita. La unión de todos esos eventos, ¿sí? A uno, 2, a 3, la probabilidad de esa unión tiene que ser igual a la suma de las probabilidades de cada evento de forma independiente. ¿Eh? Eso es un requisito formal, no le prestemos tanta atención por ahora. Eh, no lo vamos a demostrar prácticamente, pero bueno, es uno de los requisitos que se pone para que una función P sea una función de probabilidad. Bien. Eh, bueno, ojo, en general cuando nosotros no tenemos una función, sino que tenemos conjuntos observados, lo que hacemos es básicamente usar un enfoque más frecuentista, decir, bueno, eh, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A al que yo le sacar la probabilidad sobre cuántos elementos posibles hay en el espacio omega? Sí, básicamente si yo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par? Sí, tengo tres números par en un dado sobre seis números posibles, un medio. Eso es básicamente lo que significa esto. Bien. De la definición de probabilidad se pueden sacar, ¿sí? Un par de axiomas básicos. Bien. No los vamos a demostrar, no son difíciles de demostrar, pero no vamos a hacer eso ahora. Básicamente que la probabilidad de el complemento de un evento es igual a uno menos la probabilidad del evento. Bien. De eso se deriva que la probabilidad de un conjunto nulo, o sea, un conjunto que no tenga ningún elemento adentro, tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Conjunto vacío. Y la probabilidad de una unión, ¿sí? Una unión no necesariamente de eventos que sean disjuntos, una unión de dos eventos cualquiera, es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección de estos eventos. Bien. A partir de eso vamos a sacar un par de definiciones, ¿sí? Según los conjuntos que vamos definiendo. El primero es de probabilidad marginal. Bien. La probabilidad marginal es la probabilidad que ocurra un evento, ¿sí? Sin importar los otros. O sea, solo la probabilidad que ocurra, si acá en este caso, ahí vamos a ver el gráfico, eh, de que ocurra un evento específico. ¿Sí? En este caso, lo que yo voy a tener es, por ejemplo, si yo tomara la probabilidad de E1, el espacio muestral, ¿sí? Es toda esta área que voy a marcar en negro, o sea, todo el rectángulo, y la probabilidad de E1 va a ser todo lo que esté dentro del círculo E1,
¿sí? O sea, la probabilidad de que ocurra cualquier elemento dentro de este círculo. eh, Sin importar lo que pase con E2. No importa si E2 ocurre o E2 no ocurre, solo voy a ver esa probabilidad. ¿Sí? En base a eso también podemos ver la probabilidad conjunta. ¿Sí? La probabilidad conjunta nos indica la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, básicamente que ocurra un elemento que esté en la intersección de los dos eventos. ¿Sí? Entonces, haciendo la base de la probabilidad sería todo el espacio muestral. O sea, dentro de todos los eventos posibles del espacio muestral, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra algo que esté en la intersección? La intersección de los dos eventos es justamente esta área que queda acá, donde intersectan los dos eventos. ¿Sí? Y bueno, esa sería básicamente la probabilidad conjunta. En probabilidad de una unión, nosotros habíamos dicho, ¿sí?, que la probabilidad de una unión de E1, eh, E1 unión E2 era la probabilidad de E1 más la probabilidad de E2 menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? E1 intersección E2. Eh, ¿Qué es eso? Bueno, es bastante simple, porque si yo agarro, de nuevo, acá la base es todo el conjunto omega, no lo voy a sombrear para que no haga tanto ruido, pero si yo sumo la probabilidad de uno, son todos los eventos que están dentro del círculo E1. ¿Sí? Si yo sumo E2, son todos los elementos que están dentro del círculo de E2. Y se puede ver, sí, gráficamente es fácil de ver que todo lo que está en intersección, o sea, todo lo que está acá al medio, lo estoy sumando dos veces. ¿Sí? Lo estoy considerando doble. Entonces, por eso tenemos que restar una vez eh, la probabilidad de esa intersección. Sí, esa es la explicación lógica de esta teoría. Entonces, hasta acá vimos, ¿sí? Probabilidad marginal, o sea, la probabilidad de un evento, sin importar lo que pase con el otro. Conjunta, la probabilidad de que pasen dos eventos al mismo tiempo. Y, bueno, probabilidad de una unión, que pase cualquiera de los dos eventos. Ahora vamos a ver, ¿sí? Este suele ser como un poco más complicado que la probabilidad condicional. Lo que decimos acá es que si tenemos dos eventos cualquiera, ¿sí?, eventos E1 y E2, los dos pertenecen al mismo espacio muestral, ¿sí? Y bueno, la probabilidad de, en este caso, requisito técnico, la probabilidad de E2 tiene que ser positiva. Entonces, la probabilidad de E1 condicional a E2, ¿sí?, es igual a la probabilidad de la intersección entre E1 y E2 sobre la probabilidad de E2. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? La probabilidad de que ocurra el evento E1, sabiendo que ocurre el evento E2, ¿sí? Por eso es una condición. Sabiendo que E2 va a ocurrir, es igual, bueno, a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición. ¿Sí? Abajo siempre va. La condición, por eso pedimos que esa probabilidad sea mayor a cero. ¿Bien? Eh, Distinto a cero, no puede ser negativo, tiene que ser mayor a cero. Esto, sí, básicamente, por ejemplo, lo podríamos pensar es, bueno, si yo digo E1 es cuál es la probabilidad de que llueva en un día cualquiera. Sí, bueno, puedo decir un 10%. Ahora, E2 es si está nublado o no está nublado. Entonces, probabilidad de E1 dado E2 sería cuál es la probabilidad de que llueva dado que está nublado. ¿Sí? No estoy viendo un día cualquiera, sino que veo dentro de los días nublados cuál es la probabilidad de que vaya o no vaya a llover. ¿Sí? Por eso dice que estoy condicionando sobre otro evento posible dentro del mismo espacio muestral. Este, ahora lo vamos a ir después a ver los ejercicios aplicados para que quede un poco más claro. Pero esa regla hay que sabérsela de memoria. ¿Sí? Una de las reglas básicas que uno se va a lo largo del curso. Prácticamente, ¿qué estamos diciendo? Que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra E1, pero sabiendo que ocurre E2. O sea que ahora el espacio, no estoy tomando todo el espacio muestral como posible, sino solo van a ser posibles los elementos dentro de E2.
¿sí? Esos van a ser los únicos eventos posibles, elementos posibles que yo podría encontrar. Y dentro de 2, ¿qué quiero yo? Bueno, que ocurra E1. ¿Cuáles son los únicos elementos dentro de 2 donde también ocurre E1? Bueno, la intersección, ¿sí? Sería la intersección de los dos eventos. Por eso lo que hacemos es agarramos todos los elementos que están en la intersección y lo dividimos por los elementos de E2. Esa sería la forma de calcular la probabilidad. Por eso esa fórmula, de forma intuitiva, se deriva de eso. Bien. De esa fórmula además podemos despejar, ¿sí? Que la probabilidad de una intersección, E1 intersección E2, la podemos escribir como la probabilidad condicional E1 dado E2 por la probabilidad de la condición, probabilidad de E2. ¿Sí? Y también lo podríamos escribir al revés, E2 dado E1 por probabilidad de E1. ¿Sí? Digamos, la intersección es la misma. Y además, si yo tomo el complemento, ¿sí? A partir de una probabilidad condicional, la probabilidad de que no ocurra E1 dado que ocurre E2, ¿sí? Es 1 menos la probabilidad de E1 dado E2. ¿Sí? Siempre nos estamos restringiendo sobre el espacio total de E2. Eso es lo importante cuando tomo una condicional. ¿Sí? Eh, a partir de eso podemos ver si dos eventos son dependientes o independientes. A partir de toda esta probabilidad condicional. ¿Qué vamos a decir si un evento es independiente de otro? ¿Sí? Decimos que E1 y E2 van a ser independientes si, o sea, E1 independiente de 2, si la probabilidad de que ocurra E1, ¿sí? O sea, si la probabilidad de que ocurra E1 dado que ocurre E2 es igual a la probabilidad marginal de E1. Lo que me está diciendo esto es que ocurra o no ocurra E2, la probabilidad de E1 es siempre la misma. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo de la lluvia, si los eventos fueran independientes, lo que me estaría diciendo es que la probabilidad de que llueva o de que no llueva es lo mismo un día nublado o un día soleado. ¿Sí? Eh, en ese caso es bastante poco probable, pero con otro tipo de eventos es más fácil de ver. ¿Sí? Este, bueno, eso es una condición cuando tenemos que probar independencia entre eventos, es que justamente la probabilidad condicional es igual a la probabilidad marginal. Y lo mismo ocurre para E2. E2 dado E1 tiene que ser igual a la probabilidad de E2. ¿No? Ahora, nosotros habíamos dicho que la probabilidad de la intersección era la probabilidad condicional por la probabilidad de la condición. Entonces, si los eventos son independientes, la probabilidad condicional es igual a la probabilidad marginal de E1 y la probabilidad de la intersección tiene que ser igual a probabilidad de E1 por probabilidad de E2. Sí, eso es un requisito. Entonces, si son independientes, siempre se tiene que dar eso. Si eso no se cumple, obviamente es porque no son independientes. Yo lo puedo probar de las dos formas. Si me dicen probar que dos eventos son independientes, puedo agarrar la probabilidad condicional y la marginal, o la probabilidad de la intersección y el producto de las dos marginales, y probar si se cumple esa igualdad. Si no se cumple, no hay independencia y punto. ¿Bien? Esta es la regla básica. Ahora, eh, todo esto, ¿sí? Vamos a ver dos conceptos más básicos, ¿sí? Dos propiedades más, dos reglas más de probabilidad. La primera es lo que llamamos la ley de probabilidad total. Entonces, ¿qué nos dice la ley de probabilidad total? Que dado n eventos independientes, n eventos, digamos, mutuamente excluyentes, o sea que no tienen intersección entre sí, B1, B2, Bn, tales que la unión entre estos n eventos es igual a omega, ¿sí? Básicamente los n eventos no se cruzan entre sí, si los junto a todos obtengo el espacio muestral, o sea, se dividen el espacio muestral entre todos ellos. La probabilidad de que se cumpla un evento E1 es igual a, bueno, no se me cambió acá la fórmula, bueno, acá dice A, sería E1, E1, sí, E1, E1, ¿sí? Eh, sí, la probabilidad de E1 va a ser igual.
¿sí? Lo vamos a ver gráficamente, a la probabilidad de todas las intersecciones, ¿sí? Entonces, gráficamente, todo el óvalo sería el evento E1, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer, si los eventos son disjuntos, si los B son disjuntos, es agarrar E1 intersección B1, le sumo E1 intersección B2, le sumo E1 intersección B3, le sumo B4 y le sumo E1 intersección B5, ¿sí? Sumando todo eso, obviamente me da la probabilidad de E1. Y eso es lo que me dice la ley de probabilidad total. Lo puedo poner en forma de intersecciones o el equivalente, que es la probabilidad condicional por la probabilidad de la condición, que es lo que pusimos arriba, ¿sí? Cualquiera de las dos formas cumple el mismo, tiene que cumplir el mismo, la misma igualdad, ¿sí? ¿De qué me sirve esto cuando yo tengo, bueno, justamente la probabilidad así, de trocitos, digamos, de partes, y quiero construir la probabilidad de un evento específico, ¿sí? A partir de los distintos eventos observados por subconjuntos, eh, lo puedo reconstruir de esta forma, ¿sí? Siempre que se cumplan esas condiciones. Y en base a eso también podemos ver la regla o teorema de Bayes. De nuevo, si tenemos n eventos mutuamente excluyentes, bueno, la unión de los eventos es el espacio muestral, o sea, omega, sí, acuérdense que la probabilidad de omega es igual a 1. Entonces, la probabilidad de, sabiendo que se cumple el evento E1, que el elemento observado pertenezca al grupo B sub J, o sea, B1, B2 o Bn, cualquiera, lo voy a obtener con la siguiente forma, ¿sí? Probabilidad de E1 dado B sub J por probabilidad de B sub J sobre, bueno, la suma de las intersecciones, que es la probabilidad de E1 por la ley de probabilidad total. ¿Sí? La ley de probabilidad total me decía eso mismo. Sí, complicado, no es tan complicado cuando uno tiene dos o tres eventos. Después en la práctica lo vamos a ver más. ¿Cuál es la utilidad de esto? Cuando yo tengo, por ejemplo, las probabilidades condicionales E1 dado de sub j, puedo recuperar, ¿sí? La probabilidad eh, del evento de la condición dado que se cumple el evento E1, ¿sí? De sub j dado E1. Un ejemplo, yo sé que estoy tratando a las personas, por ejemplo, con tres vacunas distintas, ¿sí? Si se pone la vacuna 1, sé que tiene una probabilidad de enfermarse de 1%, con la vacuna 2 una probabilidad de 2%, con la vacuna 3 una probabilidad de 0,5%. ¿Bien? Y yo sé cuántas personas vacuné con uno, con 2 y con 3. Ahora, lo que me permite decir esto es, bueno, dado que una persona se enfermó, ¿cuál es la probabilidad de que yo lo haya vacunado con la vacuna 1 o los que lo haya vacunado con la 2 o con la 3? ¿Sí? Es dar vuelta a esa condicionalidad. Ya lo vamos a ver de nuevo en ejercicios prácticos. No es un tema súper complicado, es un tema que siempre se evalúa, así que hay que tenerlo presente. Eh, pero digamos, es necesario darse cuenta cuándo es que me lo pueden llegar a, que lo puedo llegar a usar. Y justamente eso. Yo tengo las probabilidades condicionales y quiero obtener la condición, pero dada vuelta. ¿Sí? BJ dado E1 en este caso. ¿Ok? Entonces, bueno, después en los videos prácticos van a estar resueltos algunos ejercicios de cada uno de estos temas, como para que queden ya un poco más claros presentados y saquemos un poco de dudas y ya llevándolo a la práctica.